Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, hoy lunes, nuevo inicio de semana, llevándoles a ustedes como siempre todas las informaciones que son noticia dentro y fuera de nuestras fronteras. Arrancamos presentándole imágenes a ustedes de lo que fue la presentación el día de hoy de nuestra vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ante La Haya, en compañía de toda esta comitiva que nuevamente defiende nuestra soberanía, defiende nuestra independencia, defiende nuestro territorio, nuestra Guayana Esequiba. Nuevamente se pone ante La Haya estos argumentos que dan pie o que dejan claro que este territorio le pertenece a todas y a todos los venezolanos, que esta controversia que está presente, la única manera de dirimirla, la única manera de enfrentarla es mediante el Acuerdo de Ginebra. Lo ha dejado bien claro nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez ante La Haya y ante el mundo entero. Esto ocurrió en horas de la mañana del día de hoy, donde nuevamente Venezuela defiende su verdad ante La Haya. Allí, luego de entregar todas las pruebas, una vez más, luego de que haya entregado todas las pruebas nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, ella ha emitido un comunicado oficial por parte del gobierno bolivariano. Queremos presentárselos a ustedes de manera íntegra nuevamente qué es o cuál es la postura de Venezuela ante esta controversia de defensa de nuestro territorio, donde el único documento válido es el Acuerdo de Ginebra. Vamos a escuchar la vicepresidenta y vamos a escuchar la lectura de este documento integral luego de su salida de La Haya. Hemos entregado un documento con la verdad histórica de Venezuela, una postura oficial donde cientos de evidencias, de pruebas, demuestran que se cometió un crimen en 1899 con un laudo fraudulento. Hemos demostrado el fraude histórico y hemos también demostrado cómo se pretende nuevamente cometer otro crimen a través, instrumentalizando la Corte Internacional de Justicia. Venezuela es un país que es reconocido por su apego a la legalidad internacional y por eso hemos también no solamente ratificado nuestra posición histórica de que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de esta Corte para conocer de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, sino que hemos alertado cómo de manera insólita Guyana pretende en pleno siglo XXI validar un fraude, validar un crimen que se cometió hace 125 años. Eso sería muy peligroso para la legalidad internacional y también para esta Corte. Hemos ratificado además que el único camino posible, no hay otro camino posible, que el Acuerdo de Ginebra. Es la defensa del Acuerdo de Ginebra lo que va a permitir la legalidad. Y hemos denunciado cómo se está montando, se está preparando con Guyana, con el gobierno de los Estados Unidos, con sus amos coloniales, con el Reino Unido, se está preparando una agresión contra Venezuela. Así que estamos en un momento histórico para prevenir y que garanticemos la estabilidad y la paz de nuestra región. Así que, bueno, con la entrega que hemos hecho de cientos de evidencias, cientos de pruebas, desmontando mentira por mentira por mentira de Guyana, nosotros hemos hoy fijado la posición oficial y que yo quisiera, a partir de este momento, paso a leer el comunicado oficial de Venezuela. Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. La verdad de Venezuela prevalecerá frente al despojo territorial. Recuperaremos el Esequibo. La República Bolivariana de Venezuela informa la presentación ante la Corte Internacional de Justicia del documento contentivo de la verdad histórica y posición oficial en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba. La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto. En marzo de 2018, la República Bolivariana de Venezuela fue informada
de uno de los eventos de mayor gravedad en la historia de la controversia sobre la Guayana Esequiba. La República Cooperativa de Guyana se había atrevido a irrumpir violentamente contra el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional al demandar unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de 1899 de forma irregular. Venezuela, sin demora, se opuso a esta peligrosa jugada antijurídica de Guyana, impulsada por la ExxonMobil desde el año 2015 y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos de América, que solo tiene como propósito desconocer y burlar las obligaciones claramente establecidas para las partes en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La desesperación de Guyana se había desbordado en su avaricia por robar las inmensas riquezas que pertenecen a Venezuela. El 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes conforme al derecho internacional. En efecto, desde que se concibió, negoció y firmó el Acuerdo de Ginebra, así como durante las labores de la Comisión Mixta, la vigencia del Protocolo de Puerto España y el proceso de buenos oficios, nunca estuvo en el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez del laudo. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899, ha tenido una legítima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos, dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia. Algunas actuaciones de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Guayana Esequiba han alimentado esta desconfianza, especialmente tomando en cuenta los intereses energéticos que están detrás de la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana. La más grave de ellas ha sido aceptar y dar trámite a la demanda de Guyana sin que Venezuela haya dado nunca su consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Ninguna disposición del Acuerdo de Ginebra permite justificar dicha actuación. Además, Venezuela es uno de los 119 estados que no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte. Llama poderosamente la atención que desde el año 2015, Guyana, la ExxonMobil y sus socios dan como un hecho cumplido una decisión de la Corte Internacional de Justicia a favor de su demanda unilateral. Las confesiones realizadas por el señor Rafael Trotman, ministro de Gobernación y de Recursos Naturales de Guyana durante el periodo 2015-2020, en su libro titulado Del destino a la prosperidad, hacen incontrovertible el auspicio y financiamiento de la ExxonMobil de la acción unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia para validar el espurio laudo de 1899. También son innegables las presiones ejercidas por Guyana con el apoyo de la diplomacia imperial de los Estados Unidos de América sobre la Secretaría General de la ONU para que la controversia fuera remitida a esta Corte, abandonando la obligación y la práctica de más de 60 años para la consecución de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que es el objeto verdadero del Acuerdo de Ginebra.
Nunca estuvo pensado, cuando se firmó dicho acuerdo, volver a examinar el laudo fraudulento de 1899. Fue un asunto superado. Otro elemento que desacredita esta instancia ha sido la actuación complaciente de esta Corte frente al genocidio en marcha en Gaza, sin exigir al gobierno de Israel un cese inmediato al fuego y beneficiando a los poderes coloniales. Trágicamente, son los mismos hegemones que hoy instrumentalizan a la Corte para apropiarse de los vastos recursos energéticos de nuestro territorio y desestabilizar América Latina y el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela presentó su sólida verdad histórica frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba, en cumplimiento del mandato muy claro del pueblo venezolano emanado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023 y los lineamientos expresos del jefe de Estado. Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra. Único instrumento obligante y válido entre las partes para resolver esta controversia. Guyana, bajo un falso victimismo, se hace acompañar de su jefe colonial, el Reino Unido, y la maquinaria de guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad, los Estados Unidos de América. Hoy Guyana, el Comando Sur y la CIA, junto a sus socios del norte global, preparan una agresión contra Venezuela, constituyendo una verdadera amenaza a la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso pleno con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra. Venezuela toda, en unión nacional, hará valer sus derechos históricos impostergables como valientes hijos e hijas de nuestro libertador Simón Bolívar. Es la hora de la verdad. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. La Haya, 8 de abril de 2024. Es la postura oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, es la postura que acaban de escuchar ustedes oficial de la República Bolivariana de Venezuela en relación a esta situación, esta controversia entre la Guayana Esequiba, nuestra Guayana Esequiba. Nuevamente se imponen los argumentos ante la Haya, pero veamos ese momento. Vamos a revisar la red social de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde refleja justamente el momento en que está entregando estos documentos. Fíjese, dice así: Venezuela entrega ante la Corte Internacional de Justicia un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y evidencia que demuestran que somos los únicos con títulos sobre el territorio de la Guayana Esequiba. El laudo arbitral criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial. El único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y está demostrado. Venceremos, destaca allí la vicepresidenta de la República. Bueno, y adjunta allí esas cajas del momento en que estaban siendo trasladadas. Bueno, vamos viendo el video del momento en que está siendo trasladada estas cajas, que son las pruebas, tal cual como lo destaca nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, y que fueron entregadas ante la Corte Internacional, ante la Haya. Y lo decían, no es para demostrar que el territorio es nuestro, porque el territorio nos pertenece, simplemente para seguir dando muestras de que existen las pruebas y gracias al Acuerdo de Ginebra de que este territorio es territorio venezolano. Bien, avanzamos. Recordemos que todas estas acciones forman parte y son gracias a estas acciones que se llevaron a cabo el pasado 3 de diciembre. Recordemos que todo el pueblo venezolano fue consultado en relación a que si el territorio, no era que si le pertenecía o no le pertenecía a Venezuela, porque el territorio le pertenece a Venezuela, sino para tener un respaldo de todo el pueblo venezolano. En su mayoría, esta consulta que se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre tuvo un rotundo acompañamiento del pueblo venezolano. Y todas estas acciones que se llevan a cabo forman parte
de ese seguir lo que el pueblo ha direccionado. Entre esas direcciones está la ley orgánica contra la defensa de nuestra Guayana Esequiba, ley orgánica que fue aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano. Vamos a revisar algunas de estas directrices, ¿no?, que tiene esta ley. Ley orgánica consta de 39 artículos distribuidos en 6 capítulos y 4 disposiciones transitorias. Se ratifica de manera clara, inexorable y contundente el carácter írrito del laudo arbitral de 1899. Se ratifica el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable en relación con la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. 4. Reafirma la posición histórica de Venezuela de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia para dirimir en la controversia sobre la Guayana Esequiba. 5. Establece la creación del Estado número 24, el Estado de la Guayana Esequiba dentro de la política territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Como 6. Regula el funcionamiento de los poderes públicos nacionales, regionales y locales en el Estado nuevo de la Guayana Esequiba. Se otorga a la población de la Guayana Esequiba una justa representación en la próxima Asamblea Nacional a ser electa en el año 2025 con un diputado o diputada. Entre otros de los aspectos, establece la disposición y conformación de una alta comisión del Estado y del país para la defensa de la Guayana Esequiba. Se prohíbe la publicación del mapa político de la República Bolivariana de Venezuela sin la incorporación del territorio de la Guayana Esequiba. Prohíbe optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil. También faculta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para prohibir la celebración de contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando o colaboren con la operación en territorio terrestre de la Guayana Esequiba o en las aguas por delimitar. Se establece la obligación de diseñar un plan especial para la protección y el desarrollo de la población actual y futura del territorio de la Guayana Esequiba y se establece la creación de unidades administrativas especializadas dentro de los órganos y entes con competencia en materia petrolera, minera e industrial. Estos algunos aspectos importantes que debemos de tener presente y de destacar en lo que tiene que ver con esta ley orgánica en defensa de nuestra Guayana Esequiba. Y otro de los puntos básicos es que a partir de este momento cualquier mapa de nuestra República Bolivariana de Venezuela que se disponga, que se exprese o que se muestre debe ser de la siguiente manera. Bueno, lo tenemos allí, vamos a mostrar el mapa. Así debe ser el mapa de la República Bolivariana de Venezuela, ya está también escrito dentro de esta ley orgánica, ahí está, con todo incluso inmerso allí nuestra Guayana Esequiba. Importante. Bueno, vamos a seguir haciendo seguimiento a este tema bien interesante, bien importante, que tiene que ver con la defensa de nuestra Guayana Esequiba, cómo se sigue por parte del Estado venezolano, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, defendiendo nuestro territorio en el marco de la diplomacia de paz y, por supuesto, apegados al Acuerdo de Ginebra. Amigos, 11:28 minutos de la mañana. Vamos a darle repaso también a otras informaciones que son noticias y que podemos ver a través de las redes sociales. Vamos a revisar el X del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Dice así, fíjense. Iniciamos la semana bendecidos en la labor diaria por la prosperidad de nuestro país y preparando lo que será el programa de esta noche. Que no se les olvide, con Maduro Más a las 7 de la noche. Tenemos una gran misión de amor, hacer más grande a Venezuela, echar pa'lante todos los días, desde cada trinchera de lucha, destaca el jefe de Estado venezolano a través de esta publicación. Y tenemos otro mensaje muy importante, fíjense, esto ya lo había anunciado allí el canciller de la República, hoy se ratifica, dice así, es un honor estar en la ciudad de Cúcuta para reunirnos con el canciller colombiano Luis Murillo y su destacado equipo de trabajo para fortalecer la unidad y la cooperación entre nuestros países. Durante esta visita compartiremos noticias positivas que beneficiarán a ambas naciones. Veamos el video que se adjunta allí, que ha adjuntado allí nuestro canciller de la República. Viceministro, ¿cómo está? Por acá también. Hola, ¿cómo anda? Viceministro para América también. Sí, he escuchado mucho usted. Bien o mal, pero qué. Bienvenidos ustedes allí entonces a este primer encuentro que se sostiene luego de la llegada de nuestro canciller a Cúcuta con el canciller de Colombia. Vamos a estar atentos también al desarrollo. Muchísima noticia en el ámbito internacional hemos visto en este repaso de las informaciones más importantes y no menos importante también una noticia que de verdad rompe con todos los acuerdos en materia internacional y tiene que ver con lo sucedido este fin de semana en Ecuador. Se violó una embajada, la embajada de México en Ecuador. Se violan todos ahí el derecho internacional, pero de eso
nos va a dar detalles nuestro invitado. Vamos a estar conversando en relación a estos temas que ya hemos visto y también sobre este tema tan importante. Ecuador viola el derecho internacional, viola una embajada. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Hay antecedentes en este tema? ¿Cuáles son las causas que esto lo lleva? ¿Qué ocurre allí? Ya tenemos a nuestro invitado, lo ven en pantalla, Francisco Rodríguez, internacionalista. Profesor, vamos a estar conversando con usted sobre este tema tan interesante, bueno, y que nos traiga todas esas incidencias y lo que pudiese traer luego de esta actuación que ha llevado a cabo el gobierno de Ecuador. 11:30 minutos de la mañana, también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @café en la mañana en todas nuestras plataformas. Estamos transmitiendo a través de TikTok, @café.enlamanana. Ahí nos pueden seguir también, estamos transmitiendo y todas nuestras redes sociales en Macaro Agurto por todas mis redes sociales, El Caballero TV por Instagram y TikTok y Michelle Caballero por la red social X. Pausa cortica, no se parte, ya venimos. Amigas, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Ya conversamos, tenemos aquí con nosotros en el estudio Francisco Rodríguez, internacionalista. Profe, gracias por estar con nosotros. Tenemos varios temas que conversar en el ámbito internacional, pero quisiera iniciar abordando precisamente este que ha sucedido en horas de la mañana de hoy. Nuevamente Venezuela presenta ante la Haya esos documentos que demuestran que el territorio de la Guayana Esequiba le pertenece, ¿no?, a Venezuela, y nos seguimos rigiendo bajo el laudo arbitral, o dejamos de un lado el laudo arbitral y nos regimos bajo el Acuerdo de Ginebra. Quisiera que nos diera su percepción en función a eso y esa defensa de la soberanía de Venezuela en nuestro territorio. Mire, yo creo, muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Creo que la posición de Venezuela es muy clara y firme a este respecto. Los derechos de Venezuela sobre ese territorio son unos derechos históricos y en este sentido, si bien no reconocemos la jurisdicción de la Corte, estamos sin embargo demostrando que la titularidad de ese territorio nos corresponde. Y no solamente eso, sino que estamos siendo a su vez pues respetuosos con todas las instituciones internacionales, independientemente del no reconocimiento, como bien lo dijo la ministra a este respecto cuando se refiere a la instancia jurisdiccional. ¿Qué sucede? Que la convención, es decir, el Acuerdo de Ginebra, enfatiza de manera clara y muy tajante el espíritu que debe haber de negociación directa y bilateral entre las partes, es decir, un común acuerdo que sea un arreglo satisfactorio y que satisfaga, por lo tanto, entonces, las aspiraciones de los pueblos. En ese sentido, la vía jurisdiccional siempre tiene el riesgo de dejar un sinsabor a una de las partes. Y en este caso, Venezuela nada tiene que discutir porque es evidente que la titularidad de ese territorio nos corresponde. Profe, otro tema que queríamos abordar con usted, que es muy importante, ocurrió lamentablemente durante este fin de semana. Así. ¿No? Y es la violación de una embajada en territorio ecuatoriano. La embajada de México fue violentada por la policía de Ecuador. Vamos a ver si tenemos las imágenes allí para presentarla. El momento, o uno de los momentos en los cuales fue violentada esta embajada. ¿Lo tenemos allí? Mire, este es el momento, profe, en que es violentada, ¿no?, la embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glass. Vamos a escuchar de inmediato allí. Fíjese, eso es parte, ¿no? Allí, en este sentido, se pronunció el presidente, ¿no?, de la República Bolivariana de Venezuela, y vamos a presentarle de inmediato lo que ha dicho a través de su cuenta de redes sociales X, el jefe de Estado venezolano. Dice así: es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. El gobierno de derecha pro-yanqui de Ecuador violó brutalmente el derecho internacional, asaltando la embajada de México en Ecuador y secuestrando a un asilado político, así reconocido por el gobierno mexicano. Venezuela alza su voz contundentemente para rechazar este acto fascista contra el derecho internacional y expresa su plena y absoluta solidaridad al presidente López Obrador y al pueblo de México.
Bueno, se han violentado dos instituciones que son fundamentales en las relaciones entre los estados, que es la institución del asilo, a la cual, por cierto, América Latina ha hecho una contribución fundamentalísima, porque si algo en el derecho se ha recogido es inicialmente ese aporte que la corriente jurisprudencial latinoamericana, a través de una serie de convenciones, la Convención de Montevideo, la Convención de La Habana y luego la Convención de Caracas. Entonces, esas tres convenciones sientan las bases y los pilares de lo que es el derecho del asilo. Entonces, hay una tremenda contribución por parte de la jurisprudencia, de la corriente del derecho americano a todo lo que es la institución del asilo. Y por el otro lado, lo que es nada más y nada menos que la Convención de Viena en materia de relaciones diplomáticas, que establece claramente la inviolabilidad tanto de los locales de la misión como de la persona de quienes ejercen funciones diplomáticas, es decir, de quienes son, son funcionarios diplomáticos. Y consulares también, por supuesto, pero en este caso hablamos de los diplomáticos. Pues bien, esas dos instituciones han sido violentadas, y en ese sentido pues hay una ruptura del derecho internacional. ¿Qué sucede realmente aquí? Este no es un incidente aislado, ni mucho menos. Es verdaderamente parte de todo un desarrollo que en la región venimos viendo en estos últimos años, y que es el pugilato, el ejercicio de los gobiernos de derecha para desacreditar y desequilibrar la correlación de fuerzas entre gobiernos progresistas y gobiernos de derecha. Una derecha que por lo demás se ha desplazado hacia la ultraderecha, y por eso es que vemos incluso que es capaz de adoptar una serie de actitudes y de conductas que ni siquiera, como bien ya lo han señalado, ni siquiera los gobiernos militaristas, los gobiernos de aquello que se llamó la doctrina del Cono Sur, llegaron a realizar. Es decir, Venezuela, por ejemplo, tuvo en la década de los 70, tras el golpe de Allende, tuvo cientos de personas que se asilaron en la embajada. México tuvo hasta 800 personas, y no fue capaz el régimen militar de esa época, nada más y nada menos que de Pinochet, de violentar los locales de la misión. ¿Por qué? Porque precisamente existe la Convención de Viena. Eso es lo que el gobierno de Noboa ha violentado, es lo que ha sido capaz de transgredir. Por un lado, el derecho al asilo, y por el otro lado, lo que corresponde a la inviolabilidad tanto de la persona, del diplomático. Vimos esas imágenes terribles donde un policía llega y tumba al piso al funcionario. Y por el otro lado, pues unos carros embistiendo a la embajada para entonces entrar en la misión. Esas son imágenes que obviamente no deben ni pueden sentar precedentes. Y por esa misma razón es que vemos la reacción de la comunidad internacional, que incluso derecha y progresista están coincidiendo en la región en la condena a una actitud que es de flagrante violación del derecho internacional. Profe, pero sin embargo hemos visto el silencio por parte de Estados Unidos, de Canadá, que no se han pronunciado, ¿no?, en función a esto, estarán detrás de estas situaciones. Y también le pregunto si estos países, por ejemplo, en este caso Ecuador, o en su momento o también Argentina, ellos se creen con patente de corso para hacer lo que le venga en gana porque están aliados con Estados Unidos. Mire, esa es una interesante pregunta, porque este no es un hecho aislado. Esto no es una circunstancia que ha sucedido solamente por una tensión que comienza por el hecho de que se haya, primero, de que se haya negado el ingreso de las fuerzas del orden público ecuatoriana a tomar pues preso o detenido al ex vicepresidente Glass. No, esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con una serie de incidentes que vemos que van desde ruptura de relaciones diplomáticas, declaraciones altisonantes, donde vemos a un presidente argentino, Javier Milei, llamando y calificando a otros líderes de la región de maneras que son muy impropias, ¿no? Exacto. De forma pues que, y todo eso, ¿por qué ocurre?
Ocurre porque lo que está en el fondo es desacreditar a los gobiernos progresistas y alinear a la región en una sola dirección de derecha, que no es otra cosa sino la expresión de realinear a la región como un patio trasero subordinado a los Estados Unidos, vemos y a los intereses de las potencias atlantistas, porque eso es lo que está detrás, hacer de la región una ubicación geopolítica dentro del esquema de poder mundial y a su vez favorecer la salida entonces de Rusia y China, que es el gran pedimento que están haciendo Estados Unidos y la Unión Europea en el esquema de realineamiento mundial. Entonces la diplomacia pasa a ser un espacio también de lucha y de confrontación, y eso es lo que estamos viviendo. Profe, ¿qué cree usted que deben hacer ahora, luego de esta situación tan lamentable que ha ocurrido en México, que sienta un precedente, ¿no?, en esta situación que se acaba de presentar? ¿Qué se debe hacer por parte de los países, ¿no?, incluso progresistas y no progresistas, pero que están condenando esta situación tan lamentable que se ha presentado? Es que yo creo que se pasó la raya. O sea, hay una raya hasta donde se debía, sí. Y entonces esa raya ha sido traspasada. Y en ese sentido, al final, a ninguno de los actores le interesa. Yo no creo que esto esté sentando precedente. Y de hecho, las declaraciones de la mayoría de los países ha sido precisamente en esa dirección. Condenar el hecho de que este incidente lo que conlleva a la transgresión pues, del derecho internacional, como estamos aquí conversando. ¿Por qué hay el silencio de algunos o al menos una reacción tibia? Lo que sucede en el fondo es que esto está favoreciendo a los intereses. No conviene, pero tampoco hay que pronunciarse tajantemente en contra. Claro. Y en este sentido, allí se juega en una arena movediza que ya no tiene nada que ver con el derecho mismo, sino con los intereses geopolíticos de los cuales hemos hablado anteriormente. Y eso es lo que está detrás. Muchísimas gracias, profe. Lamentablemente el tiempo es rapidito, pero bueno, pudo dar allí su posición, su punto de vista, que es muy importante, y de qué manera, de una u otra forma, se trata, ¿no?, la derecha de meter por los lados y tratar de crear inestabilidad en la región, que eso es lo que se está buscando. Y por eso, para buscar la salida finalmente en el marco del derecho, es que México está acudiendo entonces a una denuncia ante la Corte para iniciar entonces pues un caso en contra de Ecuador por la violación de esas dos instituciones claves y fundamentales del derecho internacional. Muchísimas gracias, profe. Francisco Rodríguez, internacionalista, bueno, dando su visión y su punto de vista en relación a esta lamentable situación ocurrida durante este fin de semana con la violación de la Embajada de México en Ecuador por parte del gobierno de Ecuador. Amigos, 11:45 de la mañana, vamos a establecer una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de un tema muy importante. Se viene la consulta popular 2024 el próximo 21 de abril. De eso vamos a estar conversando. Ya se encuentra con nosotros acá al estudio el viceministro de Comunas, César Carrero. Vamos a estar conversando con él sobre ese tema, así que no se aparte, quédese con nosotros. Ya venimos, lo dejamos con publicidad. Con Pago Móvil BDB QR, el Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. Huacata, porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Amigos, ya a esta hora nos trasladamos rápidamente a la Plaza Bolívar de Caracas. Se genera información de interés, 11:48 de la mañana. Así es, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en la Plaza Bolívar de Caracas, donde el día de hoy el pueblo venezolano y la clase obrera trabajadora emite un mensaje de apoyo a la revolución bolivariana a 22 años del golpe fascista. Vamos a escuchar las palabras de Francisco Torrialba, él es diputado y representante de la clase obrera trabajadora. Veamos. Queridos compatriotas bolivarianos, hoy, hace 22 años, se hizo esa nefasta convocatoria desde esa extinta central que se llamaba CTV, donde estaba un señor muy de la derecha, muy vendido a las fuerzas y a los dineros del capital, que en un matrimonio satánico se casó con Fedecámaras de Pedro Carmona Estanga para convocar a un paro nacional un día como hoy, para defender supuestamente los intereses de un grupo de trabajadores de nuestra industria petrolera PDVSA, que eran llamados
los meritócratas, eran la llamada meritocracia. A esa meritocracia, supuestamente defendiéndola, se le pegó el matrimonio diabólico de la CTV y Fedecámaras de Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega para convocar a la clase obrera a un paro nacional, desencadenando esto luego en un golpe de Estado contra nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, traicionando las fuerzas de esa gente que quizás creyó en ellos en algún momento. Gracias a Dios que las fuerzas revolucionarias y que la mayoría de la clase trabajadora venezolana, junto a la Fuerza Armada Nacional, nos unimos y en menos de 48 horas derrotamos ese golpe de Estado y hoy estamos aquí en la Plaza Bolívar de Caracas frente a nuestro libertador, Simón Bolívar, haciendo uso de nuestra memoria, haciendo uso de nuestra claridad política como clase obrera venezolana, diciéndole al mundo que esos sucesos de hace 22 años nunca más se repetirán, que esas convocatorias a golpes de Estado nunca serán acompañadas por la clase obrera venezolana, porque la clase obrera venezolana es hoy más que nunca chavista y porque la clase obrera venezolana hoy más que nunca respalda la convocatoria hecha a reelegir a un obrero en la presidencia, al primer presidente chavista, a nuestro hermano Nicolás Maduro Moros. Nosotros, la clase obrera venezolana, seguiremos en las calles acompañando a este obrero del Metro de Caracas que es hoy nuestro presidente y saliéndole al paso a cualquier iniciativa que pueda tener la derecha, que no ha abandonado la alternativa de la violencia. Esa derecha, ultraderecha, sigue siendo financiada desde los Estados Unidos de Norteamérica para causar en Venezuela desestabilización. Ante la ausencia de votos y de pueblo, ellos siguen en la intención de generar nuevamente escenarios de violencia en este país. Nosotros tenemos que decir, como hace 22 años, que no acompañamos ningún tipo de convocatoria para desestabilizar o para desconocer la voluntad de un pueblo que está resuelto, como nos enseñó Chávez, a ser libre y a defender su soberanía y su dignidad. Y que está listo para participar masivamente en las elecciones del 28 de julio. Y está listo para respaldar contundentemente al candidato obrero, al candidato chavista, a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Ese es nuestro hermano, es como nosotros, se parece a ti, compatriota, se parece a mí, compatriota. Es un obrero del metro y es un compañero como ustedes. Aquí están los compatriotas de la construcción, están los compatriotas del transporte, están los compatriotas del metro, están los compatriotas de la CanTV, de la Corporación Corpoelec, de PDVSA, donde están los obreros y las obreras que derrotaron ese golpe de Estado también y que sacaron, defenestraron de PDVSA a la llamada meritocracia entreguista, esa misma meritocracia que puso en cero la producción de petróleo en Venezuela, que se prestó para agredir a todo el pueblo venezolano, como lo hicieron en su oportunidad, y que hoy anda por ahí tratando de confundir, y que hoy anda por ahí tratando de ver cómo revive esos escenarios que ya nosotros como pueblo en Unión Cívico-Militar logramos superar. Hermanos y hermanas, la convocatoria hoy aquí en Caracas, a la Plaza Bolívar, es para recordar que momentos como esos no se pueden repetir. Es para recordar que a la ultraderecha hay que tenerle el ojo puesto permanentemente, porque ellos siguen pensando en generar violencia. A la ultraderecha hay que derrotarla y derrotarla también con votos, en la calle, como lo hicimos en esos días de abril hace 22 años, pero también con votos en las urnas el 28 de julio cuando reelijamos a nuestro candidato presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros, hermanos y hermanas, así como en esa oportunidad denunciamos a esa CTV y a esa Fedecámara, porque sabíamos que iban a dar un golpe de Estado, porque lograron sacar a nuestro comandante Chávez que elegimos nosotros por mayoría y con muchos votos en las urnas. Nosotros sabemos ahora que a ellos hay que seguirle diciendo que nunca más volverán, que aquí hay chavismo y revolución para rato y que no se vistan, que no van, que el que va es Nicolás. Ellos no volverán. Nosotros, hermanos y hermanas, organicemos nuestra victoria como lo sabemos hacer en la clase obrera. Organicémonos para participar activamente, para que en forma sincronizada, engranada,
correctamente acoplada, toda la clase obrera, esa que produce por Venezuela, toda la clase obrera, esa que se levanta temprano y se sacrifica para sacar a nuestro país adelante, toda la clase obrera que acompaña al presidente Maduro y que ha logrado alcanzar importantes victorias a pesar de más de 930 medidas coercitivas unilaterales que se nos ha impuesto. Toda esta clase obrera que en todo el país está echando para adelante con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que está echando para adelante con los sindicatos de base, junto a sus compañeros y compañeras, con los delegados de prevención en la fábrica. Toda esa clase obrera tiene que seguir presente permanentemente en las calles para frenarle el paso a cualquier intención golpista, para frenarle el paso a cualquier intención de violencia, que es lo que ellos tienen como única alternativa frente a su desespero y frente a su locura de desconocer la voluntad que tenemos de seguir siendo libres, de seguir siendo soberanos y sobre todo de seguir tomando nuestras propias decisiones. Aquí nunca habrá, nunca más, un dictador como Carmona Estanga. Aquí nunca habrá, nunca más, un títere como el Bobolongo que intentaron imponer desde Estados Unidos. Aquí no habrá nunca más una persona llena de odio que no quiere a los venezolanos y las venezolanas y lo que quiere es vernos destruidos o arrodillados ante una potencia como los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros como clase obrera, hermanos y hermanas, recordamos hoy todas estas jornadas de abril del 2002, todas esas jornadas victoriosas que lograron en unión cívico-militar restablecer el gobierno de nuestro comandante Chávez, restablecer la democracia que ellos desconocieron, los poderes que ellos disolvieron en ese abril, que llamaron a un paro que no era paro, era un golpe de Estado. Nosotros ahora tenemos que seguir desde las calles defendiendo la libertad que nos ganamos, la soberanía que nos ganamos, la herencia que nos dejó nuestro comandante Chávez, defendiendo al obrero que nos dejó Chávez en Miraflores, eligiendo de nuevo a ese hermano trabajador que es Nicolás Maduro Moro. Esa es la tarea que nos convoca hoy aquí, la tarea de no olvidar, la tarea de mantener nuestra memoria histórica viva y la tarea de mantener nuestra voluntad y nuestra disposición de lucha y de combate, como lo hacen los obreros y las obreras, de pelea y de victoria, como lo hacen los trabajadores y las trabajadoras, al lado de nuestra revolución bolivariana socialista chavista. Hermanos y hermanas, la pelea continúa y ya sabemos aquí que la clase obrera unida jamás será vencida. Y ya sabemos aquí que si hay trabajo en equipo, la victoria está segura. Y ya sabemos aquí que nosotros somos leales siempre y traidores nunca. Por eso, con Dios y Chávez por delante, con Bolívar acompañando nuestros pasos y acompañando a nuestro presidente Maduro, nosotros venceremos. Un abrazo, hermanos y hermanas, y dejo con ustedes al compatriota Carlos López. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, esto es parte de lo que se vive en la Plaza Bolívar de Caracas, donde el pueblo venezolano y la clase obrera trabajadora, con el lema "La clase obrera más nunca será engañada", todo el pueblo venezolano apoya la revolución bolivariana. Nosotros con esta información retornamos contigo a los estudios. Adelante. Bueno, información importante que se desarrolla a esta hora desde la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Amigos, 11:57 minutos de la mañana. El pueblo trabajador en defensa de la revolución bolivariana. 11:57, nos despedimos siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Se viene la emisión meridiana de la noticia. Nos vemos mañana. Feliz tarde para todos. Llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.